So in regards to this message, Con relación a este mensaje, we're going to be studying a very small portion of Elijah's life. vamos a estar estudiando una porción bastante breve de la vida de Elías. Elijah originated from obscurity, Elías se origina a partir de la oscuridad and he became one of the greatest beacons of light in a very dark time in the history of Israel. y se convirtió en una de las principales antorchas de luz en un tiempo de mucha oscuridad. He came out of nowhere like a lightning bolt. Él salió de la nada como una esfera de luz. In this sense, he's kind of like Melchizedek of Genesis 14. En este sentido, Elías tiene un origen como el de Melquisedec, el que encontramos en Génesis 14. He just appeared. Apareció de la nada. There had been no prophet in northern Israel for 58 years at that Y point. hasta el momento no había habido profeta en Israel en el norte por 58 años. But it's interesting to consider the New Testament testimony regarding Elijah being like us. Y es interesante el testimonio que nos da el Nuevo Testamento diciendo que Elías es como uno de nosotros. James chapter 5, Santiago capítulo 5, 16 and 17. 16 y 17. Dice la Escritura: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. So James tells us here that Elijah is like us. He has a similar nature. Santiago nos dice aquí que Elías es semejante a nosotros, de una naturaleza similar. We may wonder, well, how is that so when one considers the length of his resume? Y uno puede preguntarse, ¿cómo que semejante a nosotros al considerar semejante hoja de vida? Consider these facts about his life. Consideren estos datos sobre la vida de Elías. He lived through a famine that lasted 3.5 years. Él pudo sobrevivir a través de una hambruna que duró 3 años y medio. He staged the religious showdown of his times by facing off with the prophets of Baal. Él enfrentó con valentía la degradación espiritual, la oscuridad en su tiempo, enfrentando a los profetas de Baal. He called down fire out of heaven. Hizo descender fuego del cielo. He executed the judicial sentence of his time in killing 450 prophets of Baal. Ejecutó una sentencia judicial de Dios al matar 450 profetas de Baal. He brought the dead back to life. Él resucitó a los muertos. He spoke with God on the mountain and did not die. Habló con Dios en un monte y no murió. And at the end of his life, he was taken up to heaven in a whirlwind. Y al final de su vida fue arrebatado al cielo en un carruaje de fuego. So we ask, well, how is he really like us? Así que nos preguntamos, ¿cómo es que Elías es semejante a nosotros? Well, it's interesting that the term that James uses here to say that he has the same nature Es interesante que el término que Santiago usa aquí para decir que él tiene nuestra misma naturaleza, it's a very old compound Greek adjective. es un adjetivo griego compuesto bastante antiguo. It's the same word that Paul and Barnabas used when they talked about Elijah. Es el mismo término que Pablo y Bernabé usaron al hablar de Elías. He says here, this term carries with it the idea of suffering the like with another. Este término contiene la idea de sufrir al igual que otro. In other words, there's something about Elijah that's the same as us in dealing with life. En otras palabras, hay algo en la vida de Elías que es semejante a nosotros en cuanto a lidiar con la vida. It's not just that he's like us in dealing with the trials of the world. There's something about him in like us dealing with ourselves.
No solamente algo que tiene semejante a nosotros en cuanto a lidiar con los problemas de la vida, sino lidiar con nosotros mismos. So Elijah was a real guy who is a good example of godliness to us in very ungodly times. Así que Elías es un gran ejemplo para nosotros de cómo vivir una vida piadosa en tiempos bastante impíos. Now I want you to remember that the Old Testament was written for our instruction. Quiero que recuerden esto, el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra instrucción. 1 Corinthians 10 verse 11. Primera Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. So every time that we're looking at the Old Testament, we need to understand this is God's instruction book for us. Así que cada vez que leamos el Antiguo Testamento, debemos leerlo sabiendo que este es el libro de instrucción de Dios para nosotros. And when the apostles went forth and were preaching the word of God, Y cuando los apóstoles salían a predicar la palabra de Dios, in many ways they were preaching the Old Testament. ellos lo que estaban haciendo en muchas formas era predicando el Antiguo Testamento. So he is a good study for us. Así que él es un buen estudio para nosotros. Many lessons may be derived from his life. Podemos derivar muchísimas lecciones a partir de su vida. The times of his life are similar to ours. El tiempo de su vida fue similar al nuestro. And his message in large part is the same message that we are called to proclaim. Y el mensaje que él proclamó es el mismo mensaje al cual nosotros somos llamados a proclamar. Now you've already read and recited the text this morning. Ustedes ya leyeron el texto esta mañana. I want to look at it from three separate angles. Y yo quiero estudiarlo a partir de tres ángulos distintos. We want to note, number one, the culture of his day. Número uno, la cultura de su día. Number two, the bold message that he proclaimed. Número dos, el mensaje valiente y audaz que proclamó. And number three, the source of his strength. Y número tres, la fuente de su fuerza. So let's first consider the culture of his day. Primero vamos a considerar entonces la cultura de su época. It was a sad state of affairs. Era un estado social y espiritual bastante triste. The golden years of David, and to a lesser extent of Solomon, had been long gone. Esos días gloriosos de David y de Salomón habían desaparecido hace mucho tiempo. The nation had gone through a civil war after the time of Solomon's death. Después de la muerte de Salomón, el país sufrió una guerra civil. And Jeroboam led the 10 northern tribes into rebellion and established his own new kingdom in the north. Jeroboam arrastró las 10 tribus de Israel y estableció su propio reino en el norte del país. It was complete with new places of worship for Yahweh, Ya se estableció un nuevo lugar de adoración para Jehová, both at Dan, at Bethel. en Dan y en Betel. Both were never sanctioned by God. Nunca fueron establecidos estos santuarios por Dios. And so when Ahab, the king in our text this morning, comes to power, Así que cuando Acab, el rey que vamos a estudiar hoy, llega al poder, 50 years have gone by since Jeroboam's kingship. han pasado 50 años desde el reinado de Jeroboam. And here's what followed. Y esto es lo que sigue. Nadab, who was known as a follower of an evildoer. Nadab, que fue conocido como un seguidor del maligno. Baasha followed him and was a murderer. Baasa lo siguió también y fue un asesino. Elah followed him, he was a drunkard. Ela también siguió sus caminos, era un borracho. Zimri followed him and killed Elah. Simri también hizo lo malo, mató a Ela. Omri was a worse king yet. Omri fue un peor rey. However, when it came to evil, Sin embargo, cuando se trata de la maldad, Ahab won the award of all time. Acab se lleva el premio. That was no small accomplishment. Esto no es un logro pequeño. We read it in 1 Kings 16, verse 33. Leemos en 1 de Reyes 16:33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová de Israel, Jehová Dios de Israel. He was worse than all the other kings before him. Acab era peor de todos los reyes que lo precedieron. What a designation. Qué designación, ¿no?
What a resume in contrast to the one I read you in regards to Elijah. Qué hoja de vida tan tremenda en comparación con la hoja de vida de Elías. So how bad was Ahab? Entonces, ¿qué tan malo fue Acab? He marries a wicked woman by the name of Jezebel. Se casó con una mala mujer llamada Jezabel. Her name means not exalted. Su nombre significa no exaltada It fits a bad girl reputation. y encaja en la mala reputación de esta mujer. She, in effect, becomes a spiritual wrecking ball. Ella, en efecto, se convierte como en un mazo de esos de derribar edificios espiritual. Now, when I was a young man, I grew up in a major city in the state of Pennsylvania. Yo crecí en una gran ciudad en el estado de Pensilvania. And so it wasn't unusual for me to be downtown and see these large buildings, skyscrapers going up into the sky. Así que al ir al centro para mí era común ver todos estos edificios y rascacielos. Today, when they want to bring those buildings down because they need to be replaced, they just do that with charges and they blow them up from the bottom and they come straight down. Hoy en día, cuando quieren demoler uno de esos edificios, lo que hacen es poner ciertas cargas de explosivos al pie, en las columnas para derribarlo. But when I was a young boy, the way they did that was they'd have a large crane with a boom on it and they'd have a gigantic steel ball at the end of that. Pero en mi época, para poder demoler un edificio, lo que hacían era establecer allí una grúa que tenía colgando una gran bola de acero. And they would swing that ball into the side of the building. Y luego dejaban caer esa bola justo a uno de los lados del edificio. And it would tear through living rooms, hallways, bathrooms. Y empezaba a destruir salas, comedores, baños. It was a ball of destruction. Era una bola de destrucción. This woman is a spiritual wrecking ball. Esta mujer Jezabel es una bola destructora espiritualmente hablando. Her father was Ithbaal. Su padre era Esbaal, He was king of the Sidonians. rey de los Sidonios. Their marriage achieved a political alliance between Israel and Sidon. Y esos matrimonios ayudaban a establecer estos convenios entre Israel y Sidón. Her father's name includes the worship of Baal. El nombre de su padre tiene el sentido de adorar a Baal. Now consider this. Consideren lo siguiente. Sidon is about approximately 100 miles from Mount Hermon. Sidón está aproximadamente a 100 millas del Monte Hermón. I am now into my second year of studying this northern region of Israel's neighbor. Yo llevo 2 años estudiando los vecinos del norte de Israel, estas naciones. It is a region that is replete with demonic activity of the ancient world. Y esa región del norte de Israel es una región repleta de actividad demoníaca. In fact, it is almost the central place for the ancient powers of darkness. De hecho, podríamos afirmar que es como la sede central del poder de las tinieblas del mundo antiguo. Okay? The level of the presence of the powers of darkness in the northern region of Israel is incalculable. El nivel del poder satánico que se mueve en esa región es prácticamente incalculable. Sexual sin and diabolical evil are like salt and pepper on a table. El mal diabólico y la inmoralidad sexual son como la sal y la pimienta que se unen allí. When you see the one, you see the other. Cuando uno ve el uno, ve lo otro. It's not by accident that when Jesus asked the famous words of Peter, "Well, who do men say that I am?" Y no es accidente que cuando el Señor Jesucristo les pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? That's at the location of Caesarea Philippi. Eso ocurrió en Cesarea de Filipos. And it was here where there was the worship of Pan. Y es aquí donde existía la oración de Pan. There was a rock mountain there with a cave, and water came out of that cave. It became a source of life for the city of both Caesarea and Bantius. Aquí había una montaña, en la montaña había una cueva y había un riachuelo que fluía para poder alimentar y proveer agua a esa región. That location is in the foothills of the very period of the very place that I'm talking about.
ese lugar está allí al pie de monte de la región de la cual les estoy hablando. That gateway is the gateway to hell. Y eso podríamos decir que ese lugar es la compuerta al infierno, It's the place of the Lord of the dead. porque es el lugar donde se adoraba al Señor de los muertos. So Jesus asked the question, well, who do men say that I am? Así que Jesús hace la pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Well, some say you're this and some say you're that. Algunos dicen que eres esto o aquello. Peter responds and says, well, thou art the Christ. Y Pedro responde y dice, tú eres el Cristo. And then Jesus responds and says, it is upon this rock I will build my church. Y la respuesta de Jesús es, así es, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Now here's where you have this big division that exists between Protestants and Roman Catholics. Y aquí encontramos una de las razones de la división entre los protestantes y los católicos romanos. The Roman Catholics interpret that statement Los católicos romanos interpretan esa declaración de Jesús as that when Jesus says upon this rock, he's talking about Peter. de que cuando Jesús dice sobre esta roca está hablando de Pedro. And that Peter becomes the first pope, and through apostolic succession, this is how we end up with the papacy. Así que Pedro es establecido entonces según ellos como el primer papa, y a través de una sucesión apostólica tenemos entonces la formación del papado. Protestants respond and say, no, 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 it wasn't the person, Los protestantes respondemos y decimos, no era la persona de it Pedro. was the statement. Fue la declaración de Pedro. That being Christ, that Christ is the foundation of the church, Porque Cristo es el Señor y el fundamento de la iglesia. and that's what it would be built on. Y sobre esa declaración y sobre Cristo sería edificada. I want to submit to you, I think both of those are the wrong interpretations of that text. Y yo quiero sugerirles esta mañana que ambas interpretaciones para mí están erradas. And again, it's the geography that makes the point. Pero yo reitero, es la geografía del lugar donde se dijo esto que nos deja clara la interpretación. When Jesus says, upon this rock I will build my church, Cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, he's talking about the gateway to hell. está refiriéndose a esa compuerta del infierno donde estaban. The powers of darkness will not be able to withstand it. Y dice que el poder de las tinieblas no van a prevalecer, dice Jesús. It's not a defensive statement where he's saying this because of protection against the powers of darkness. La declaración de Jesús no es una declaración defensiva, como vamos a aguantar ante el poder de las tinieblas. Because of the location, he's saying we're going to kick the doors down. Debido a la ubicación donde estaban, lo que Jesús dice es vamos a derribar esas puertas. And that's the region, this is the area that Ahab goes and selects his wife from. Y es esta área, la compuerta satánica, donde va Acab a elegir a su esposita. Ahab then erected an altar for Baal in the house of Baal located in Samaria. Acab también levantó un centro de adoración a Baal allí en Samaria. He made an Ashereth pole. También construyó una estatua acera. Both Baal and Ashereth were the god and goddess of rain and good fortune. Tanto Baal como Acera eran los dioses de la lluvia y de la buena fortuna. Orgies took place around these idols. Alrededor de estos ídolos se celebraban orgías. And it was the Roman Catholic Church that centuries later would try to redeem the spring festival of Ashtoreth by renaming it Easter. Y fue más adelante la iglesia romana la que intentó redimir estas festividades de la primavera hacia Acera y a Baal, llamándoles como la Pascua. Okay, so that's the culture of the day. Así que esta es la cultura del día, So de we la know época. here, then the culture also looked a lot like ours today. Si piensan bien, esa cultura se parece mucho a la nuestra. Consider this. Consideren lo siguiente. They worshiped nature. Ellos adoraban la naturaleza. Baal lived in the grass and in the trees. Baal vivía en el pasto y en los árboles. This is why he's known as a seasonal god. Es por eso que se conocía como un dios de temporadas. And today, culture is more concerned about the preservation of whales than it is the unborn children. Hoy en día, si se fijan bien, los gobiernos están más interesados en cuidar a las ballenas que a los bebés no nacidos. It's Mother Nature
is a thing that controls everything in the world. El tema de la madre, la naturaleza, es un tema que controla las decisiones del mundo. Even television programs and movies, Incluso los programas de televisión y las películas, where a reference to an all-powerful God is obvious, donde la referencia a un Dios todopoderoso es obvio, the standard response at that point is, well, it must be the universe. The universe is telling me something. lo que ellos dicen es, no, tiene que ser el universo me está mandando un mensaje. So it's the worship of nature, just as it was with Elijah. Así que lo que reina hoy es la adoración a la naturaleza, tal como lo fue en días de Elías. But we also have the worship of pleasure. Pero también tenemos la adoración del placer. It's in our news media. Está en nuestros periódicos, It's in TV, movies, music. en la televisión, en las películas, en la música. They're all soaked with the idea of pursuing pleasure. Todos estos medios están repletos de la idea de perseguir el placer. Hedonism is flourishing. Excuse me. Hedonism. El hedonismo está floreciendo. It's seen in people's dress. Se puede ver en la forma de vestir de la gente, It's in revealing clothing. en esta ropa reveladora. It's tattoos. It's piercings. Se puede notar en los tatuajes, en los piercings. And with each passing week, they become more bizarre all the time. Y cada vez que pasa el tiempo, todo se vuelve más bizarro, más extraño. It's seen in alcohol and drugs. Se puede ver en el alcohol, en las drogas. 20 million Americans struggle with addiction. 20 millones de norteamericanos luchan con adicciones. Overdoses are the #1 cause of accidental death in the USA. La sobredosis es la causa número 1 de muerte accidental en Estados Unidos. There were 100,000 fatal overdoses during the pandemic between 1 year. Durante el tiempo de la pandemia, un año, hubo más de 100,000 muertes por sobredosis. Alcohol consumptions account for 20% of all deaths related to auto crashes. El consumo de alcohol produce el 20% de todas las muertes. And since the legalization of marijuana, it has now overtaken alcohol as the #1 recreational drug. Y después de la legalización de la marihuana, ahora ya se ha convertido, sobrepasando el alcohol, en la droga de recreación número 1. But under this rubric of pleasure, we also have the quest for materialism. Pero debajo de esta rúbrica del placer también tenemos que hablar del materialismo. It's never been higher. Nunca ha estado mayor. One internet site states, Un sitio de internet dice lo siguiente, factors include social media, y estos factores para el materialismo incluyen las redes sociales, brand consciousness, las marcas y los contratos, self-centeredness, o ser marquilleros más bien, el egoísmo and a desire to be socially accepted. y el deseo de ser socialmente aceptados. All that under the heading of a secular article, Why is Materialism Increasing? Y esto que les estoy hablando está bajo el título de ¿por qué el materialismo está aumentando? And then there's the worship of self. También está la adoración al ser. People openly now praise themselves. La gente de manera abierta se alaban a sí mismos. They're proud of themselves. Se están enorgulleciendo de sí mismos. We're now in the Facebook generation. Estamos en una generación de Facebook. Look what I've done. Look how I look. Look what I have. Miren cómo me veo, miren lo que he hecho, miren lo que tengo. Why would I need a savior when I have all of these things? ¿Para qué necesito un salvador si tengo todo? And then there's the worship of plenty. Y también está la adoración del planear. More is always better. O la adoración al tener mucho, porque más siempre es mejor. One industrialist in the United States was asked the question, A una industria se le hizo la pregunta en Estados Unidos, how much is enough? o se le hizo a un empresario rico y se le preguntó, ¿cuánto es suficiente? Just a little more. Y él respondió, solo un poquito más, Okay? Just a little more. un poquito más. Now, all 4 of these cultural aspects are affecting today's church, Estos 4 aspectos culturales están afectando la iglesia de hoy, much in the same way of Elijah's day. de la misma manera en que afectaba en tiempos de Elías. Remember, it's been 58 years with the decline with Jeroboam.
Recuerden que habían pasado 58 años cuando el declive espiritual comenzó con Jeroboam. Decay happens slowly over time. El decaimiento, la degradación ocurre con el tiempo. You know the illustration of the frog in the kettle? Ustedes conocen la ilustración de la rana. So that if you take a pot of water and you boil it, Si ustedes toman una taza de agua, una olla de agua y la hierven and you drop a live frog into that kettle, it'll immediately jump out. y tiran una rana en esa olla, ella va a saltar inmediatamente. But if you take that same frog and you put it in a pot with cold water, Pero si toman esa misma rana, ese mismo sapo y lo ponen en una taza de agua fría and then you slowly turn up the temperature, y lentamente empiezan a subir la temperatura, the frog will stay in the kettle until it is boiled alive. la rana va a permanecer en la olla hasta que se hierve. That is how decay happens. Así es como ocurre la degradación. That's what's happening with the culture that it's around us. Y es lo que ocurre en la cultura alrededor. And we're trying to pass this on for our children in the next generation, Y nosotros estamos tratando de enseñarle estas cosas a nuestros hijos y a la próxima generación. so we don't experience generational degeneration. Así que lo tratamos de hacer para no experimentar la degeneración de la próxima generación. Now consider his message. Ahora, consideren ese mensaje. As I said earlier, he's like a lightning bolt. He just comes out of nowhere. Como dije, Elías es como una especie de luz, de bombillo que sale de la nada. At the beginning of 1 Kings 17, he says, Al comienzo de Primero de Reyes 17 dice, as the Lord lives. vive Jehová. Okay? There's nothing here about Baal. Aquí no hay nada sobre Baal, Nothing here about Asherah. nada sobre Acera. The word there, Lord, is Yahweh or Jehovah. La palabra ahí es Yahweh o Jehová. This is the special name of God given to Moses at the burning bush. Ese es el nombre especial y personal de Dios dado a Moisés en la zarza ardiente. Now keep in mind the setting when this happens. Tengan en cuenta, tengan en mente por favor el contexto en el que esto ocurre. It's in Ahab's palace. Es en el palacio de Acab. In fact, it's called the Ivory Palace. De hecho, es llamado el Palacio de Airi, It was built earlier in 2 Kings 22. Palacio de Marfil. Gracias. It was located in Samaria and built by his father Omri. Estaba ubicado en Samaria, construido por su padre Omri. It was beautifully adorned. Era hermosamente ornamentado. All the dignitaries in service to Ahab would have been present. Todos los dignatarios de Acab estaban presentes ese día. Even evil Queen Jezebel would have been present. Incluso la maligna, la reina malvada Jezabel estaría allí. Can you imagine walking into this entourage with these words? ¿Pueden imaginarse ustedes entrar en medio de todo este lugar con estas palabras? The very first words out of your mouth. Las primeras palabras que salen de tu boca. Baal is nothing and Yahweh is everything. Baal es nada y Jehová es todo. It is a stinging rebuke. Esa expresión sería inmediatamente reprendida. Ahab's fostering of false idolatry was in effect saying, Porque lo que estaba haciendo Acab al apoyar esta idolatría falsa, Jehovah is dead. él lo que estaba diciendo era, Jehová está muerto. But Elijah is saying, no, he's alive. Pero Elías estaba afirmando, no, él está vivo. Now here is judgment. Ahora aquí viene el juicio. Okay? That's the end of 17 verse 1. Vemos en el capítulo 17, verso 1. There will be no dew or rain during the 3 years except for by my command. Y el juicio es, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Now remember, Baal was only alive during the rainy season. Recordemos que Baal solo estaba vivo durante la temporada de lluvia. He's the God of the grass and the trees, so that when there's rain, he's alive. Él era el Dios del pasto y de los árboles, por tanto cuando llovía él estaba vivo. Consequently, he's a weak God because he's dictated by the climate. En otras palabras, era un Dios débil porque dependía del clima. But there's more here.
Pero hay mucho más. The drought was actually a punishment for idolatry La sequía era de hecho un castigo por la idolatría among the people of God. entre el pueblo de Dios. Listen to a sermon from Moses in chapter 11 of Deuteronomy. Escuchemos un sermón de Moisés en el capítulo 11 de Deuteronomio. And so many years earlier, Dice, muchos años atrás, Moses preached in chapter 11, 16 and 17 of Deuteronomy these words. Moisés predicó en los versículos 16 y 17 de Deuteronomio estas palabras. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Moses told them exactly what to expect if they submitted to idolatry. Moisés les explicó exactamente qué debían esperar si se iban tras la idolatría. The drought will last 3 years, La sequía duraría 3 años. and by chapter 18, Y en el capítulo 18, Ahab is searching the land for water to give his horses. Acab estaba buscando agua por todas partes para darle a sus caballos. Horses would be essential for maintaining his army. Los caballos eran esenciales para su ejército. Now let's look at the source of his strength. Ahora veamos la fuente de la fuerza de Elías. It's clearly God. Claramente es Dios. Elijah was speaking directly to the lion and the lioness of his age. Elías estaba hablando directamente a esta gente de su época. They would desire to kill him, and probably in an excruciating way. Estas personas estaban procurando matarlo y matarlo de una manera terrible. But because God was the source of his strength, Pero debido a que Dios era la fuente de su fuerza, he employed a simple strategy, Él empleó una estrategia simple. and we must do the same. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Philip Ryken highlighted this. Who? Philip Ryken. Philip Ryken resalta esto. Number 1, he prayed. Número 1, Elías oró. Think about it. It seemed like God was doing all the talking through Elijah. Piensen en esto. Parece que Dios es el que está haciendo toda la conversación a nombre de Elías. But James supplies more detail. Pero Santiago nos da más detalles. James 5, verse 17. Santiago 5:17. Listen to it once again. There's something here we need to see. Escuchémoslo una vez más, hay algo que debemos ver. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Do you see that? He prayed earnestly for 3 years and 6 months. Lo oyen, oró fervientemente por 3 años y 6 meses. The expression here that he uses in Greek, La expresión griega aquí, the Greek it's here, but it's also in the Hebrew. aquí está en griego por supuesto Santiago, pero también en el hebreo. When it's translated, this is what we come up with. Cuando se traduce, esto es lo que resulta. With prayer he prayed, Con oración él oró, or praying he prayed. o orando él oró. So Elijah was a preacher, a prophet, and a miracle worker, but he was a man of prayer. Así que Elías era un predicador, un profeta y un hacedor de milagros, pero también era un hombre de oración. Now we note here that the famine ended in the 3rd year. Nosotros notamos que la hambruna terminó en el 3er año. But James says it did not rain for 3 years and a half. Pero Santiago nos dice que no llovió por 3 años y medio. Jesus said the same thing in Luke chapter 4. Y en Lucas 4 Jesús dijo lo mismo. This means that Elijah had been in prayer for 6 months before he even went to Ahab. Esto significa que Elías había estado orando durante 6 meses antes de llegar y enfrentarse a Acab. He was not afraid to pray for physical calamity Él no tenía miedo de orar por calamidades físicas, because of the moral delinquency of the people of God. debido a la degradación moral del pueblo de Dios. In other words, there are worse things than physical calamity. En otras palabras, hay cosas peores que las calamidades físicas. This is true for the Christian church as Y well. esto también es verdad para la iglesia cristiana. So he prayed, Así que él oró, but he also obeyed. pero él también obedeció. He not only prayed, but he obeyed. No solo oró, también obedeció. 1 Kings 17, verse 5.
Primero de Reyes 17:5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. It sounds simple, but it can be hard for the people of God. Suena simple, pero puede ser difícil para el pueblo de Dios. He may have thought, Él pudo haber pensado, I just began my ministry. acabo de empezar mi ministerio, Why am I going into the wilderness? ¿por qué voy al desierto? I should be preaching repentance in the streets. Debería estar predicando arrepentimiento en las calles. Maybe this isn't what God wants me to do. Tal vez esto no es lo que Dios quiera que yo haga. Look at 1 Kings 17, verse 3. Miremos el verso 3 de Primero de Reyes 17. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. So he makes this statement, and the next thing is he's pulled out of his ministry effort. Así que él hace esta declaración allí y lo siguiente que ocurre es que es sacado de ese lugar. The brook here, Kerith, is the brook of cutting. Aquí el arroyo de Querid tiene este nombre. The more we are cut away from things and people, the more we meet God in profound ways. El arroyo de Querid tiene el significado de ser cortado, separado de algo. Entre más alejados estemos de la gente, más cercanos estamos a Dios. And he is to drink water from this brook. There will be no rain for many years. Y él debía alimentarse, saciar su sed de este arroyo. He simply obeyed. Y él sencillamente obedeció. Samuel told King Saul, Samuel le dijo al rey Saúl, obedience is better than sacrifice. la obediencia es mejor que los sacrificios. So he prayed and then he obeyed. Así que Elías oró y luego obedeció. And finally he stayed. Y finalmente él se quedó. True obedience is always accompanied by staying power. La verdadera obediencia siempre debe estar acompañada por este poder de afirmarse. He went and lived by that brook, which is located in the wilderness. Él fue y vivió junto a este arroyo ubicado en el desierto. The wilderness is a foreboding spot. El desierto es un lugar terrible. Staying put is often very hard for the people of God. Quedarse firme siempre es difícil para el pueblo de Dios. And we often hear them saying, get me out of here. Y a menudo lo escuchamos decir, sácame de aquí. Notice how the three come together. Miren cómo estas tres cosas encajan. He prayed because God keeps his word. Él oró porque Dios cumple su palabra. He obeyed because God cares for his people. Él obedeció porque Dios cuida a su pueblo. And he stayed because God is dependable. Y él se quedó porque él dependía de Dios. Now here's how we're going to apply this. Esta es la manera en que vamos a aplicar esto. We are in difficult times as well. Nosotros también vivimos en una época difícil. There are Ahabs and Jezebels everywhere. Hay Acabs y Jezabels por todas partes. And sometimes suffering in difficult times can last a lifetime. Y a veces el sufrimiento y los tiempos difíciles pueden durar una vida entera. The Christian is involved in a three-front war. El cristiano está involucrado en una guerra de tres frentes. We're contending with the world. Estamos batallando contra el mundo, We're contending with our flesh. batallando contra nuestra carne And we're contending with the powers of y darkness. peleando contra el poder de las tinieblas. Church compromise with all three are all too common. Y a veces que la iglesia se comprometa y se deje llevar por estas tres cosas es bastante común. We end up getting carried along with the idolatry of the times. Nosotros a veces somos arrastrados por la idolatría del momento, The worship of self, la adoración del ser, the worship of pleasure, la adoración al placer, the worship of free time, la adoración al ocio and material things. y las cosas materiales. Here is a prophetic word to us. Y aquí hay una palabra profética para nosotros. We pray, Oramos, but then there's no answer, pero luego no hay respuesta and I'm tired. y estoy cansado. We're called to obey, Somos llamados a obedecer, but there must be another way. pero tiene que haber otra manera. We're called to stay. Somos llamados a quedarnos. I can't take this anymore. Y uno dice, no puedo soportar esto más. I want out. Quiero salir de aquí. I want out of this marriage. Quiero salirme de este matrimonio. I want out of being responsible for these children. Quiero terminar mi responsabilidad con estos hijos. I want free of this disease. Quiero liberarme de esta enfermedad.
There are all kinds of situations Y hay todo tipo de situaciones that God has led us into en las que Dios nos ha llevado, that nos ha we metido, want freedom from. de las cuales queremos libertad. But we're called to pray, Pero somos llamados a orar, obey, a obedecer and stay. y a quedarnos. And God always meets his people in a special way in the wilderness. Y Dios siempre se encuentra con su pueblo de una manera especial en el desierto. Because in the wilderness, God takes away the things that distract us. Porque en el desierto Dios quita las cosas que nos distraen. Which includes people. Y eso incluye personas. Now, all of you know what I'm talking about. Todos ustedes saben a lo que me refiero. You can even have the most supportive spouse and family, Ustedes pueden tener la esposa más idónea y la familia más idónea. but when you lay your head on a pillow at night, Pero cuando ustedes ponen su cabeza en la almohada en la noche and there's anxiousness that's filling your mind, y hay cierta ansiedad en su cabeza, your spouse might be less than 5 inches away from you, but you are alone in your thoughts. su esposa puede estar ahí a 10 centímetros de usted, pero en ese momento usted está solo en sus pensamientos. It's just you and God at that moment. En ese momento están solos tú y Dios. And it seems like a wilderness. Y eso parece como un desierto. Listen to what Moses says here about Israel and where he found the nation. Miren lo que dice Moisés acerca de Israel y dónde encontró la nación. Deuteronomy 32, 10 to 12. Deuteronomio 32, 10 al 12. 32. 32, 10 through 12. 32, 10 al 12. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. God has prepared a particular desert for each one of us. Dios ha preparado un desierto particular para cada uno de nosotros. It's in that desert, it's in the aloneness of your thought. All you have is Him. Y allí en ese desierto, en la soledad de tus pensamientos, lo único que tienes es Dios. And it's a foreboding place. Es un lugar de confrontación. And we're tempted to say, I want out. Y uno es tentado a decir, quiero salir de aquí. I'm tired of being here. Estoy cansado de estar aquí. It could not have been God that led me to this place. No pudo haber sido Dios quien me trajo a este lugar. And all the while, you're exactly where you need to be. Sin embargo, estás exactamente donde necesitas estar. God always meets His people in a special way in the wilderness. Dios siempre se encuentra con su pueblo de manera especial en el desierto. We all need a brook Kerith. Todos necesitamos un arroyo de Kerit. We all need to be cut away from the things of this life and the distractions of this world, where we just have Him. Todos en algún momento de la vida necesitamos ser cortados y separados de todo el ruido y distracción donde solo estemos Él y Dios. The powers of darkness will try to convince you this is a punishment. El poder de las tinieblas tratarán de convencerte de que esto es un castigo. And all the while, it is God's design. Sin embargo, es el diseño de Dios. Because all you have in the wilderness is me. Porque todo lo que tienes en el desierto es a mí, dice Dios. God always meets us in impossible times. Dios siempre nos encuentra en tiempos imposibles. Jesus was the example of this. Jesús fue el ejemplo de esto. He prayed, Él oró, He obeyed, Él obedeció He y stayed. Él se quedó. Here it is. Christ prayed for us in John 17. Cristo oró por nosotros en Juan 17. In that same chapter, He indicates that He obeyed. En ese mismo capítulo, Él deja claro que Él obedeció. All that you've told me to do, I've said. He dicho todo lo que me dijiste que dijera. All the works you've called me to perform, I've done. Toda la obra que me diste hacer la he hecho. And finally, He stayed. Y finalmente Él se quedó. He hung on a cross until He died. Y quedó colgado en esa cruz hasta morir. He finished. Y terminó. And we walk in His steps. Y nosotros caminamos en sus pasos. Elijah was a man with a nature like ours.
Elías era un hombre semejante, con pasiones semejantes a las nuestras. He knows about suffering. Él sabe de sufrimiento. And God calls us to a suffering that parts us from this world to bring us to Himself. Y Dios a veces nos llama a un sufrimiento que nos aleja de las distracciones para llevarnos hacia Él. Stay put, Manténganse firmes, pray, oren and obey. y obedezcan, Because God will never let you down. porque Dios jamás los va a decepcionar. You may lose everything, Puede que pierdas todo, but it's all loss compared to being in His presence. pero no es nada en comparación con estar en su presencia. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Frank, let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for your mercy and care of us. te agradecemos por tu cuidado y misericordia. As we've studied this prophet this morning, Al estudiar la vida de este profeta hoy, we recognize our many failings. reconocemos, Señor, nuestras fallas. We're leading up to participating in communion. Señor, ahora vamos a participar de la comunión. That bread reminds us Y ese pan nos recuerda that real sustenance for our souls only comes from Christ. que el verdadero sustento de nuestra alma solo viene de Cristo. And we ask for forgiveness of the many times we've tried to find sustenance in the world. Y pedimos perdón, Señor, por las tantas veces que hemos tratado de hallar sustento del alma en el mundo, Which can never satisfy the soul. lo cual nunca podrá satisfacer nuestra alma. And we thank you for that cup, Y te agradecemos por esa copa, because that blood is what covers us and all of our sin. porque esa sangre es la que limpia todo nuestro pecado. We're reminded, Lord, that it's all about you, of what you've done for us. Señor, somos hoy recordados de que todo se trata de ti y lo que has hecho por nosotros. So we thank you for the renewal that comes once again, Así que te agradecemos por la renovación que ocurre una vez más, that as we confess our sins, de que cuando confesamos nuestros pecados, you are faithful and just to remove them from us, tú eres fiel y justo para perdonarnos. and we drink and we eat Y bebemos y comemos of the Lord Jesus Christ. del Señor Jesucristo, He's there even in the desert. quien estuvo en el desierto. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.